Perfecto, ahí estamos. Pues buenas noches, hermanos. Qué bendición podernos juntar otra vez a seguir platicando y poder edificarnos en las cosas de Dios. Hoy estamos en la tercera parte del resumen y complemento de los elementos de la identidad. Como les comentaba anteriormente, son 6 lecciones en total las de esta parte. Y entonces vamos a hacerlo participativo. Si hay preguntas, pues en cualquier momento me pueden detener. Así que vamos a ver. ¿Se acuerdan la semana pasada? Dijimos que íbamos a comenzar a ver las herramientas del tema de la identidad. Entonces, vamos a ver, dice, para renovar el entendimiento con la palabra de Dios, dice, debemos utilizar. La primera herramienta que se nos presenta son los cuadros de fe. Y dice, vernos como Dios nos ve, no de acuerdo a las situaciones físicas, materiales ni circunstanciales. Santiago nos dice que tenemos que vernos en el espejo de la palabra de Dios, es decir, juzgarnos de acuerdo a sus enseñanzas en cuanto a nuestro origen, razón de ser y propósito. Y miremos el primer ejemplo, es muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que Dios había mandado a Samuel a la casa de Isaí porque se había provisto de un rey que iba a sustituir a Saúl, porque Saúl había sido desobediente y Dios le había dicho a Samuel que se había conseguido a alguien para sustituir a Saúl y que era mejor que Saúl? Y entonces Samuel se presenta a la casa de Isaí y empiezan a pasar los hijos, pero cuando pasa el primero, es lo que dice Samuel 16:7, y dice, Samuel había dicho, definitivamente este es el hombre que Jehová ha escogido como rey. Y lo que Dios dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa parte es bien interesante y bien importante, porque básicamente así es como la humanidad funciona. Cuando uno mira a una persona grande, bien parecida, robusta, supuestamente inteligente y muchas otras cosas, uno asume que es la persona idónea para ocupar un puesto, para desarrollar una función en especial. Pero para Dios no funciona de la misma manera. Dios mira el corazón y es que miren, es lógico. Dios no necesita ni cantidad ni calidad para hacer su voluntad. ¿Se acuerdan cuántas veces Dios deshizo ejércitos con un ejército pequeño? Fíjese que esta semana estaba, por ejemplo, leyendo la historia de Jeroboam, el rey, que se juntaron unos reyes para hacerle la guerra y Jeroboam se dio cuenta que él no podía contra esa gente, eran mucho más, 2 o 3 veces más que él. Pero cuando Jeroboam oró, Dios le dijo, no te preocupes, tú solo ve a la guerra y yo me voy a encargar del resto. Y Dios mismo se encargó de desbaratar al ejército enemigo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces Dios lo que necesita es un vaso dispuesto, no el más hermoso, no el más fuerte. Necesita un vaso en el cual él pueda ver, que la gente lo vea y para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Y es básicamente lo que está pasando ahí. Samuel mira la apariencia de un hombre, pero Dios dice, no, este no, porque no es conforme a mi corazón. Si lo ven desapasionadamente después, cuando David y Goliat se enfrentan, están viendo a un gigante, a un hombre de guerra, como el mismo Saúl reconoce, este es un hombre de guerra, tú eres un muchacho. Pero David hace memoria de las cosas que Dios ha hecho a través de él. Y cuando se lo dice a Saúl, bueno, Saúl lo manda. Y efectivamente así es. David en un momento acaba con el gigante Goliat, a los que todo el ejército de Israel había tenido miedo. Para David, sabiendo quién estaba respaldándolo, fue más sencillo para él. En el caso de Santiago 1:22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios, de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Y la idea es esa. Uno de hombre puede tener una imagen de sí mismo, verse de alguna forma,
apreciarse y tratar de formarse una imagen de quién es. Pero como dice la escritura ahí, después a uno se le olvida. Si a uno se le ocurriera hacer una imagen de sí mismo, yo creo que a nadie la podría hacer porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, a tomar una imagen fiel de nosotros. En el caso de Dios, Dios sí puede. Y la idea es esa, la invitación que Dios nos hace siempre es a que nosotros seamos cautelosos con las cosas que hacemos y tratemos de ver y tener una imagen nuestra. La Biblia dice que el que tiene una imagen superior a la que realmente es, a sí mismo se engaña también. Entonces es lo que está diciendo Santiago ahí. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque el que mira, pero no hace la palabra, se engaña a sí mismo. La idea es esa, para ser de valor delante de Dios, definitivamente tenemos que Aquí. ajustarnos a su palabra. ¿Andas vos? Luego dice la otra herramienta, el cuadro de fe dice la confesión audaz. Dice, cuando sabemos lo que Dios dice de nosotros y lo creemos, nos vemos por fe como Dios nos ve y lo confesamos. Elmer, No en nosotros, sí, perdón. perdona, antes de que pases al otro, regresando al primero. Ajá, Por una, solo la llamaron una cosa que ya lo mostré cuando lo escribí, pero me parece importante repetirlo. Me sorprendió que el plan profeta de Dios, ¿verdad? Fuera el que dijera, este es el varón de Dios. ¿Verdad? ¿Y en qué se basó? Se basó ciertamente en las apariencias, pero lo que me llamó la atención es que son las apariencias establecidas por el mundo, porque son exactamente las mismas condiciones que tenía Saúl. ¿Verdad? Saúl fue escogido porque dice que de hombros arriba era el más grande del pueblo y que era hermoso también en apariencia. Lo que quiero llamar la atención con esto es que nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes que estamos influenciados a llamar de valor a lo que el mundo llama valor. El que tiene un título vale más que el que no tiene un título. El que puede hablar mejor vale más que el que no puede hablar. En otras palabras, es una llamada de atención a que Dios busca carácter de vida más que habilidades y capacidades externas. amén, así es. Y efectivamente así es, porque si se dan cuenta, los hombres de más valor en la Biblia no han sido realmente los más preparados, sino realmente los más humildes. Cuando han habido reyes, incluso en Israel se ve, hubo un rey, no me acuerdo el nombre, que cuando Dios lo escogió, él fue muy fiel y a través de él Dios dio victorias. Pero cuando Dios le dio victorias, entonces dice que su corazón se enalteció y Dios tuvo que volverlo a bajar para que ese rey se ubicara, que no era él realmente el héroe del lugar, sino era Dios. ¿Verdad? Entonces, aparte es interesante. Cuando uno le da más valor a una cosa que a otra, cuando uno le da más valor a las apariencias, como decía Carlitos, humanamente de valor, pues valga la redundancia, ahí es en donde las cosas pueden caminar mal. La segunda parte decía que es la confesión audaz, que es cuando sabemos lo que Dios dice de nosotros y lo creemos, nos vemos por fe como Dios nos ve y lo confesamos. No es una confesión religiosa ni mágica, simplemente es creer la verdad de Dios y declararla como una verdad aplicada a nuestras vidas. Definitivamente eso es muy, muy importante, porque si Dios dice una cosa de nosotros y la creemos, caminamos en esa línea y aunque las cosas parezcan adversas, nosotros vamos a mantenernos firmes. Si se acuerdan, incluso cuando estábamos platicando la vez pasada, decíamos el caso de una persona que Dios había escogido para que tuviera la victoria, pero él, dudando de esa palabra, fue y hizo una promesa realmente loca. Y eso no fue lo mejor. Uno, si Dios dice una cosa, uno debe creerla y caminar de acuerdo a ella. Dice, segunda de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
Incluso yo a esa escritura le agregaría una parte para decir, no solo hablamos, sino también actuamos conforme a. Porque si decimos una cosa y hacemos otra, no somos unas personas que vamos a inspirar a otros, sino que vamos a estorbarlos. Por eso es que mucha gente, incluso dentro del pueblo cristiano, se ha perdido mucha credibilidad por ese tipo de cosas, por supuestos cristianos que confiesan una cosa, pero a la hora de la hora actúan de una manera diferente, ¿verdad? Otra herramienta, dice, es hacer la palabra. Dice, basado en el principio que dice que según piensa el hombre, se actúa. Cuando dejamos que la palabra de Dios cambie nuestra forma de pensar y de hablar, debemos vivir nuestra vida de acuerdo a lo que creemos y confesamos. Y eso es básicamente lo que les decía. Nuestra forma de actuar debe ser, debe ser una consecuencia de lo que creemos. Lo que creemos y lo que hacemos deben ir siempre a la mano. Y es que miren una cosa tan terrible. Si Dios dice que el que dice una cosa y hace otra, lo compara a una persona tibia y dice que es mejor ser frío o caliente que tibio, digo yo, realmente es necesario que nosotros nos ocupemos en respaldar con hechos nuestras supuestas convicciones, si es que son supuestas, pero nuestras convicciones deben estar respaldadas por nuestros hechos, para que lo que nosotros digamos en realidad tenga valor. Si no, como les digo, es tristemente convertirse uno en piedra de tropiezo. Dice, ay, perdón que se congeló esta cosa. Ok, dice ser hacedores de la palabra es un proceso que involucra la lectura de la palabra de Dios y la aplicación de la misma. Es el conocimiento de la verdad de Dios lo que nos hace libres. Conforme avanzamos en el conocimiento, la aplicación de la palabra de Dios sobre temas específicos y circunstancias nos permite ser libres de caer presos de esos temas y esas circunstancias. Fíjense lo interesante del punto. El hecho de ser hacedores de la palabra está realmente ligado a la lectura de la palabra de Dios y la aplicación. Y es que miren, una de las cosas que es tan difícil para mí entender es el hecho de que mucha gente dice que la palabra de Dios es verdad, que es lámpara y toda la cosa. El problema es que cuando uno trata de indagar un poco acerca de lo que la persona cree de la verdad de la Biblia, se da uno cuenta que la gente no ha leído, que básicamente todo lo que tiene en su cabeza en cuanto a palabra de Dios es algo que ha escuchado de otra gente. Y eso es un gran problema porque hay religiones o hay líderes que pueden sesgar la palabra para su propio beneficio. Y si nosotros no estamos seguros, si no estamos alimentándonos de la palabra tal y cual es, podemos entonces sesgarnos y en un momento dado hacernos enemigos de la palabra de Dios. Y miren una situación tan particular. En el asunto de la misericordia, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán también misericordia. Pero muchas veces en la vida uno conoce gente que no está muy bien, pero es porque es una persona negligente, una persona muchas veces perezosa, una persona sin visión que no lucha y entonces lógicamente le va mal. Y nosotros de buena gente vamos y queremos suplir la necesidad, cuando la Biblia es tan clara diciendo, bueno es que no come el que no quiere trabajar. Entonces nosotros nos convertimos en un tropiezo para que un principio de Dios sea respetado, porque cada persona que quiere debería poder trabajar y debería ser capaz de trabajar, pues entonces que trabaje, que aprenda a ganarse el sustento con su propio esfuerzo. Y dice, es el conocimiento de la verdad de Dios la que nos hace libres. Acuérdense de una cosa, la palabra de Dios es tan clara diciendo, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su camino, su final es camino de muerte. Y la única forma de que yo esté seguro que donde estoy caminando es realmente el camino de vida es a través del estudio de la palabra, para que lo que parece bueno, yo esté seguro que realmente es bueno y no que no sea un camino de muerte al final.
Y dice, conforme avanzamos en el conocimiento, la aplicación de la palabra de Dios sobre temas específicos y circunstancias, nos permite ser libres de caer presos de esos temas, esas circunstancias. ¿Se acuerdan ustedes en las tentaciones que Jesús sufrió del diablo? Las cosas que se ponía aparentemente eran legítimas. Por ejemplo, el hecho de, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Si uno tiene hambre, uno necesita comer. Pero el punto, el engaño estaba en tratar de probar, no para saciar el hambre, sino para probar que era hijo de Dios. Entonces hay cositas así de ese tipo que uno, para poder detectar los ataques, tiene que estar bien centrado en lo que la palabra de Dios enseña. Y miremos lo que dice Juan 8:31 al 33. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí lo tremendo del asunto es, comenzando por la primera parte, dijo a los judíos que habían creído en él. No está hablando de cualquier judío. Judíos que habían creído en él y seguramente lo estaban siguiendo para aprender más. Pero Jesús les dice, si permanecen en mi palabra, van a ser realmente mis discípulos. O sea, no es suficiente que anden conmigo, es necesario que permanezcan en lo que les estoy diciendo. Y ese conocimiento, ese andar en su palabra, dice, los va a permitir conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Queremos ser libres, definitivamente tenemos que conocer la verdad y permanecer en ella. Si no, como dice la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, perdón, debido a que el aspecto más importante es el entender que la renovación del entendimiento es un proceso, este proceso será más fácil y claro de realizar si comprendemos la diferencia entre la identidad y la función. Lo que somos es eterno, es decir, somos ahora y seguirá por toda la eternidad. Lo que hacemos es temporal, está sujeto a cambio y finalmente dejará de ser. Y dice primera de Juan 13, 1 al 2: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Si regresamos a la primera parte, ya lo platicamos anteriormente, pero perdón que lo repita, pero como esta es una plática diferente a las anteriores, tal vez alguien que lo vea no lo ha visto antes, pero lo importante es esto: lo que somos es eterno. Una vez que somos hechos hijos de Dios a través de recibir a Jesús como Señor y Rey, al respetar y andar en Él y obedecerle, eso dice que nos hace ser, ser sus siervos, que Él sea nuestro Salvador y Señor. El punto es ese: una vez que recibimos al Señor Jesucristo, nuestra vida eterna comienza. Dice que vamos a pasar de muerte, hemos pasado de muerte a vida. Eso quiere decir que cualquiera de las funciones que estemos desarrollando en un momento dado son circunstanciales. Nosotros vamos a permanecer siendo hijos de Dios mientras permanezcamos en Él. Esa parte es eterna, esa identidad de ser hijos de Dios permanece incluso después de la muerte. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La identidad es eterna una vez que somos nacidos de nuevo, hechos hijos, participar del nuevo pacto y todo lo demás nos permite ser eternamente hijos. Ahora, la función, esa es otra cosa. Las funciones, como les decía anteriormente, al principio somos hijos, después vamos a ser padres, después puede que seamos abuelos en función humana, pero también somos estudiantes, somos profesionales, somos administradores, empresarios, lo que quieran, pero esas funciones son simplemente para manejarnos en la sociedad, para contribuir a una sociedad, para que la sociedad se desarrolle. Pero una vez que el Señor nos llame a su presencia, todo eso queda en el olvido.
Dice la Biblia que la gloria del hombre no desciende con él. Nadie, por muy famoso que sea en el mundo, cuando muere sigue siendo famoso. Su fama en el mundo se acabó. Lo único que permanece es su identidad. Lo que él decidió ser, sea hijo de Dios o sea hijo del diablo, eso sí lo va a seguir. Pero tenemos que tener bien claro la identidad y la función, porque en el desarrollo de nuestra función vamos a tener pruebas definitivamente. Vamos a ser tratados con injusticia, vamos a tener posiciones en las que nosotros estemos en eminencia y enseñemos a los demás cómo es estar en eminencia de acuerdo a los principios de Dios o cómo estar bajo autoridad, aun siendo injusto nuestra autoridad, nosotros cómo debemos actuar justamente, ¿verdad? Entonces eso es bien importante en lo que identidad y función se refiere. Identidad eterna, función temporal y cumplimos diferentes funciones durante nuestra vida, mientras que la identidad sigue siendo simplemente uno, ser hechos a la imagen de Jesús, ¿verdad? Pues básicamente eso es la lección de hoy, hermanos. Así que si hay preguntas y comentarios, pues aquí estamos a sus órdenes. Así que escuchamos. Edmer. Sí, Un poquito Eh, la pantalla para leer lo que dice antes, que tenía algo ahí, pero me levanté. eso. Ahí, sí. No, perdón, en el mirad, aquí está bien, ok. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Lo que quiero llamar la atención es que así leyendo versículos aislados como ahorita leí, eh, hay un mensaje claro, definitivamente, ¿verdad? Eso de que seremos semejantes a Él y todo, pero queda todavía la importancia de recordar la suma de su palabra es verdad. No es solo porque que vamos automáticamente a ser semejantes a Él, porque nos habla la Biblia en otra ocasión de que también depende de nuestro comportamiento aquí, pues al final dice que el fuego probará nuestras obras, lo que hemos vivido y todo, y aquello que pueda ser consumido por el fuego va a ser consumido y la persona, aunque esté en el fundamento y por lo tanto será salva, no se perderá, pero sí perderá recompensa. El ser semejantes a Él es en esencia, pero no necesariamente en el nivel de cercanía o de recompensa que se vaya a tener. Ahora, eso solo para el sentido de que no nos conformemos nada más con estar edificados sobre la roca, sino que busquemos que nuestro caminar, nuestra vida, se vaya convirtiendo en cosas de más valor que la madera y que lo que se puede quemar. ¿Y cómo se consigue eso? Siguiendo el principio que desde Abraham nos mencionó. El camino de Dios es justicia y juicio. ¿Cuál es lo justo en mi relación matrimonial? ¿Cuál es lo justo en mi relación laboral? ¿Cuál es lo justo en el caminar? De esa manera, no solo seremos semejantes a Él, sino que estaremos en una condición de representarlo mejor y de recibir una recompensa mejor. Eso es el punto. Amén, así es. Y es que una parte interesante de eso es, por ejemplo, la parábola de las minas, que la Biblia dice, Jesús enseña que él le dio, el padre de familia le dio minas a tres personas y a cada uno de acuerdo a lo que trabajó y reprodujo, eso mismo le dio de autoridad, le dio incluso habla de naciones, de darle a una persona que en la vida ha sido fiel, le toca una recompensa grande. El que no se esfuerza mucho, definitivamente no le toca mucho. Y es básicamente, fíjense que una cosa interesante, en la escuela, cuando uno va a la escuela, todos recibimos la misma educación, la misma información, todos la recibimos igual. Pero hay personas que trabajan más, que estudian más, que investigan más, y a la hora de los exámenes, pues rinden más. Su nota es mejor
Y si esa persona se acostumbró a ser así de diligente en la vida, también le va mejor. Tienen mejores trabajos, mejores oportunidades, mejores empleos y mejores cosas. En la vida natural funciona, en la vida espiritual funciona. No hay que olvidar, eso sí, y es bien importante aclararlo, la gracia de Dios es una cosa. Todos somos llamados y salvos por gracia, pero cada quien mira cómo edifica. Cada quien sabe cuánto esfuerzo tiene que ponerle a la situación, cuánto, cuánta obediencia, cuánto amor tiene que poner en lo que hace para tener una recompensa como se debe. Si se acuerdan ustedes, el mismo Pablo eso dice. Él se considera como el abortivo, no solo porque fue el último de los discípulos que llamaron, sino además había visto como su deber pelear contra la iglesia de Cristo. Pero a final de cuentas es el que más trabaja. Y tuvo privilegios, por lo que él mismo escribe, que los otros discípulos no tuvieron. Incluso creo que es el único que se compara con Cristo en cuanto a su función y su entrega. Entonces son cosas que uno debe tener en cuenta, tratar como mismo Pablo dice, todos en una competencia corren, pero uno es el que se lleva el galardón, el que se prepara mejor, el que más entrena y el que más trabaja. Y él nos invita diciendo, ustedes también hagan lo mismo. Porque miren, realmente, hermanos, el premio vale la pena. Aquí en el mundo podemos alcanzar posiciones muy altas, pero es temporal. Luchemos y esforcémonos por alcanzar un galardón que realmente no es corruptible y es eterno. ¿Vas a decir algo, Víctor Hugo? Sí, mientras explicabas todas estas cosas, vino a mi mente las ofertas que yo como individuo tengo a lo largo de mi vida, ofertas que da el mundo, ofertas que da la iglesia, ofertas que da la sociedad, ofertas que da la familia. En fin, a lo largo de mi vida, estoy hablando como una persona, nada más. El individuo tiene tantas ofertas. Si me voy a la iglesia, o mejor, me voy a ir al mundo, tengo ofertas para, y no de trabajo, sino de gustos, de placeres, de cosas que nos da el mundo. Y se me venía cuando estabas hablando de David, que fue seleccionado por Isaí, eh, ah, en los concursos de belleza, que el mundo se fija en lo externo, como lo estaba viendo Samuel. Eh, no ve el interior, sino la belleza que presenta en las mujeres según el mundo, según la medida de calificación. Eh, Así como ahorita políticamente están seleccionando a magistrados, al nuevo fiscal, ponen unas tablas de calificación, pero no ven el fondo. Lo mismo en la iglesia. Se me venía que acabo de ver un TikTok o uno de esos de plataformas donde dice que la iglesia católica es la base, que de ahí salió el luterano y de ahí salieron los bautistas, de ahí salieron los mormones, ahí salieron. Entonces ellos dicen, la única es la católica porque las otras han salido una, luego por ejemplo, de Lutero, hubo alguien que pensó diferente y fue Calvino, y ellos hicieron otra, y luego de Calvino salieron otras, y luego de este otro hubo una disensión pensando que lo que él hacía iba a ser bueno. Y total es que salen un montón de corrientes religiosas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer entonces? Yo me puse a pensar en la doctrina fundamental de los apóstoles. Si yo me baso a eso, para mí el mundo sale sobrando en cuanto a opciones a buscar. Sí,
lo que dice Charlie. Sí tengo que buscar en el mundo justicia y juicio y amor. Pero en mí, en lo personal, lo que yo tengo que buscar es mi edificación, buscar mi eternidad, porque eh, si yo no me esfuerzo en buscarla, me voy a ir por una de esas corrientes. Obviamente por las del mundo, de eso, de mis universos, eso ya no, pero tampoco la droga, tampoco el licor, tampoco todas esas ofertas que da el mundo, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado en los sesgos finos que nos podemos caer en no buscar lo correcto, en no buscar el investigar y caminar en lo esclavo de ser del Señor, ¿verdad? Iba a decir otras palabras, pero yo creo que con eso estoy. Gracias, Víctor Hugo, sí. Pues todas esas cosas, como decís vos, tiene que tener uno cuidado. Porque una de las cosas, miren, que uno tiene que tener tanto en cuenta, la palabra mirad que nadie os engañe. Que es un problema. El asunto es que mucha gente cree que por el camino por el que anda es el camino correcto. ¿Qué persona puede pertenecer a una religión pensando que la religión está equivocada? O sea, tendría que estar mal de la cabeza. Porque realmente si una persona va, pertenece a una religión X y sabe que la religión está equivocada, está perdiendo su tiempo. Lastimosamente está perdiendo su tiempo. El problema está que la gente muchas veces es negligente en buscar la verdad. Porque es bien sencillo, mira, si uno lee el libro de los Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos, lo estudiamos, ¿se acuerdan ustedes? Tiene todo el inicio de la iglesia como tal y cómo se desarrolló. Si uno quisiera encontrar una iglesia que uno pueda pensar que es la real, pues tendría que pasarlo por el filtro del libro de los Hechos y ver si mi religión se ajusta a lo que el libro de los Hechos dice, la forma en que el libro de los Hechos se desarrolló, cómo los hermanos trabajaban y cuál era el propósito. Y si se acuerdan, el problema que los discípulos tenían era que ellos decían que el rey y señor del mundo era Jesús, no el César. Por lo tanto, la palabra que ellos obedecían y bajo qué cosas querían regir la sociedad era la justicia y el juicio, que es lo que realmente el trono de Dios es. La Biblia dice que es un cetro de justicia, es el trono de Jehová. Entonces, para que algo sea justo, tiene que estar respaldado por leyes justas. Y las leyes humanas no son justas, porque las leyes humanas buscan beneficiar a los gobernantes, mientras que la ley justa de Dios, incluso si uno lo quisiera ver así, ni siquiera busca el beneficio de Dios, porque nosotros no podemos ser de beneficio para Dios. Pero lo que a Dios sí glorifica es que sus leyes sirven para que la sociedad esté bien, para que la sociedad se maneje de una manera justa. Y eso es lo que el libro de los Hechos nos enseña. No enseña el tipo de cosas de ritos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Fíjate, Entonces es la cosa tan interesante. fíjate que el pensamiento que Carlos nos ha transmitido, ¿por qué crees lo que crees? El domingo al salir de la congregación, este domingo pasado, fuimos a almorzar con Sonia aquí a Unicentro, donde está el Semaco. Y ahí encontramos a una persona conocida, bastante cercana a la familia. Y le preguntamos, ¿y de dónde venís? Pues ella dice, vengo de la iglesia Vida Real. ¿Ahí qué tal ahí? Le pregunté. Pues yo solo llego, ya tengo tiempo de llegar, no me gusta involucrarme, me dijo, no quiero involucrarme. Así le vi, ¿y eso a qué se debe? Ah, no, yo prefiero solo llegar a oír. Ok, entonces, ¿y qué piensas, le digo, de lo que tú recibes ahí? Por ejemplo, le digo,
¿qué piensas del arrebatamiento? Ah, eso es bíblico, me dijo. Eso sí, la iglesia va a ser arrebatada. ¿Dónde lo dice? Le dije. Ah, no, yo sé que sí lo dice. Yo sé. O sea, ese tipo de pensamiento o de las personas con ese tipo de pensamiento que no se esfuerzan en investigar, que no se esfuerzan en estudiar, se van a quedar, se van a quedar así. No van a aprobar ninguna ley, ninguna materia, pues es triste, ¿verdad? Porque primero llega a escuchar y solo por escuchar y no participar, ni siquiera involucrarse en un servicio. Que eso no lo va a hacer salva ni nada, pues, pero no hay compromiso y mucho menos el anhelo de conocer la verdad y creer y por qué vive lo que cree, ¿verdad? Sí. Y es que fíjate que otra cosa que yo he encontrado en mi recorrido por el Evangelio es el hecho de que mucha gente lee, pero ya lee con Predeterminado, un prejuicio. prejuicio. La gente ya lee y hay veces que lee cosas que contradicen abiertamente lo que piensa, pero no sé cómo le hacen para pasar al siguiente punto. Yo me acuerdo cuando trabajaba en empresa eléctrica, había un cuate cristiano y de repente él me decía cosas. Yo en ese caso, en ese tiempo todavía no era cristiano, había leído la Biblia, pero no era cristiano. Y de repente me salía con unas cosas tan Sí, ilógicas. Por ejemplo, una vez hablando del arrebatamiento, él me decía una vez, porque yo lo confronté, le digo, mira vos, a mí me llama la atención que vos diciéndote cristiano evangélico vivís como vivís. Ah, me dice, va, sí vivo, porque si cuando sea el arrebatamiento no me voy en la segunda camada, porque él ajá, pensaba que habían dos arrebatamientos, uno de una gente y después había uno. Entonces él decía, si yo no me voy en el primero, me voy en el segundo. ¿De dónde lo mira, sacó? sí, Saber. Pero el punto mira, es ese, digo yo, ¿cómo es posible que la gente se convenza de algo que la Biblia ni siquiera enseña? Y si él ha leído la Biblia completamente, no puede probar que eso existe. sí, Y sobre mira, todo que la gente aceptó ya que el arrebatamiento es para que la iglesia se vaya y para que los malos se queden, para que el diablo haga con ellos y deshaga. Pero si lees la Biblia jamás vas a encontrar eso. ¿De dónde salió? Eso sí pues, no tengo idea. ideas preconcebidas. Mira, yo me doy cuenta cuando al principio Carlos estaba sacando su programa de TikTok los lunes. Hubo gente que quiso, hubo una persona del extranjero que le habló, ¿ah? Y no tocó el tema, sino que empiezan a sacar temas de otra cosa, ¿cómo se llama? Para rebatirle, poner sus ideas, eh, queriendo convencer a la persona de esos temas que le discutan. Y así lo he visto en otros programas de TikTok, que está hablando la persona y entran otros a rebatir con otras ideas. Gente que solo quiere hacer ver que conocen un poquito. O sea, no son gente que han estudiado perfectamente o por lo menos tienen estudios profundos de la Biblia y si están tocando un tema, platiquemos del tema, ¿verdad? Es triste oír que ese tipo de gente. Claudita, parece que quieres decir algo, porque solo Esmer y yo. Claudita. Sí, no, es que estaba pensando en todo lo que estaban diciendo y pienso que muchas veces, ah, como decía lo que estaban leyendo, que aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Ser, De Entonces yo ser, pensé, ¿el ser o el hacer? ser. El ser. ser, ok. Ujú. Eh, y estaba pensando en eso y entonces decía, y cuando estaban hablando de todo lo demás, me ponía a pensar de que
muchas veces cuando yo empecé en el evangelio y todo eso, yo oía y decían que iba a haber un rapto y todo eso. Y que también decía que se iban a ir, pero los que se quedaban iban a tener una segunda oportunidad. Entonces, conforme he estado aprendiendo de su luz verdadera, me empecé a pensar en esto que dice que no es que no es que la gente no entienda a veces solamente, sino que con las cosas que hacemos cotidianas, el día a día, los cristianos, como dices, am, el que se esfuerza más va a dar más fruto o va a tener su galardón y eso. Pero muchas veces con las enseñanzas que hemos aprendido y no seguimos investigando o querer crecer, sino decir, yo ya sé, entonces ya no acepto otra cosa. Eso es algo muy duro a veces en el caminar cristiano, pero muchas de las veces como cristianos lo que hacemos es conformarnos y dar por sentadas las cosas. Por ejemplo, digo, bueno, Dios, mañana voy a ir a hacer tal cosa, hago mis planes y todo, pero no sé si me voy a despertar al otro día, ¿no? Y a veces damos cosas por sentadas y por eso se nos olvida a ser agradecidos y nos conformamos y pensamos que todo está bien. Y estamos por sentado que vamos a ser salvados. Damos por sentado de que tal cosa. Pero a mí me confrontó una vez una situación que tuve en mi vida y cuando yo vine a Cristo, realmente, literalmente, me cambió la vida. Y no sé si soñé o tuve una visión o un sueño, no sé qué exactamente fue, pero yo veía o me imaginaba, no sé, mucha gente delante del trono y, y yo decía, yo no quiero ser de las que estén hasta atrás tratando de ver, yo quiero estar adelante y que venga el Señor y diga, bueno, buen sierva y fiel, ¿no? Y entonces me tocaba mucho todo lo que decían porque nos conformamos. Y por eso me recuerda el Romanos 12:2, dice, no os conforméis. Porque digo, bueno, ya soy salvado, ¿no? Pues ya hice mi oración, todo está bien. Que Dios haga el cambio, que Dios haga todo lo demás, ¿verdad? Y eso confronta mucho, porque a veces no queremos hacer las cosas, aún sabiéndolas. Y le pido al Señor que nos ayude y que nos confronte, ¿verdad? Con el Espíritu Santo a luchar, a seguir adelante en todo esto, porque es bueno. Eso quería comentar. Sí, así es. Y es que, mira, lo más importante es estar uno convencido de que vale la pena, que la carrera vale la pena. Vale la pena, definitivamente. El fruto que se cosecha al final es bueno, pero más beneficiosa es a la gente que recibe el fruto de lo que Dios ha puesto en ti. Eso, mira, lo he visto y lo veo tan seguido. En el trabajo tengo la bendición de trabajar con gente de muchas nacionalidades y me agrada tanto las cosas que Dios, a través de mí, Dios deposita en el corazón de la gente. Eso es hermoso. Digo, qué lindo hubiera sido que alguien hubiera sido así conmigo cuando yo era jovencito. No me hubiera tropezado tanto en tantas tonteras si hubiera tenido alguien que hubiera tenido ese cuidado conmigo. Pues, como yo no lo tuve, digo yo, si Dios me permite hacerlo con mis semejantes, qué bonito, qué bonito. Mira, tengo muchos amigos muy queridos árabes. Es una bendición, o sea, poderles servir, poderles mostrar el amor de Dios. Porque eso habla más de Cristo que cualquier palabra que yo les pueda dar. Claro, después ellos saben que hay algo especial que yo creo y que ya los hace enfocarse un poquito más. ¿Verdad? Pero esa es la idea, ser uno de bendición. Y que yo espero, yo si te digo, yo anhelo, como dices tú, no estar hasta atrás. Yo anhelo estar adelante. Anhelo ver a mi Señor, que Él me conozca y yo lo conozca. Qué triste sería que sea la gente a la que le va a decir,
nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando ellos han dicho, pero Señor, tú hiciste y nosotros hicimos en tu nombre, o estuvimos y comimos en la mesa contigo, como dice otra escritura, que uno asuma que hay cercanía entre nosotros y Dios cuando nunca fue así, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que vivir y tenemos que enseñar, pero que la gente vea que nosotros las vivimos, para que esa palabra realmente tenga poder, Yo ¿verdad? lo que les exhorto a los hermanos es seguir investigando, seguir documentándose. Les cuento lo que yo acabo de hacer esta semana, aunque ya lo había hecho hace un tiempo de otra forma, ¿verdad? Pero ahora lo hice utilizando la Meta AI, que es la herramienta que yo tengo a la mano. Ya descargué la DeepSeek, pero no sé cómo funciona. Pero, por ejemplo, le puse estas preguntas. Eh, ¿Puedes decirme qué escritores, no, ¿qué se llama? ¿Qué personas que escribieron que no son de la Biblia, pero que vivieron en el tiempo de Jesús? Y obviamente me tiró a Josefo y me tiró a Eusebio, me tiró como a 5 personas. Y la misma plataforma esta me dice quiénes sí se pudieron rescatar libros o documentos y de quiénes no. Pero es interesante porque entonces cuando me escribe de Josefo, le hice preguntas. ¿Qué piensa Josefo de Mateo 24, por ejemplo? Y me despliega todo, quiénes se quedan, por qué es que la tribulación. Y Josefo, que fue una persona que vivió en el tiempo de Jesús, pues lo detalla y lo describe. Y ahí le aclara a las personas que la gran tribulación fue esa. Eh, que Jerusalén fue rodeada y algo que sí yo no sabía es que Tito rodea Jerusalén en su segunda llegada a Jerusalén y lo hace y hace un doble muro, rodea 7 kilómetros, dice, de muro para que ya nadie saliera y que seguramente ningún cristiano murió en esa época porque las palabras de Jesús fueron la advertencia: el que esté en el campo no entre, el que esté en el tejado no baje, el que esté, las pobres de las embarazadas, ¿verdad? El que esté adentro salga, huya y asume la plataforma esa de que no murió ningún cristiano, sino los que murieron fueron los que no quisieron creer, de acuerdo a lo que Jesús habló en Mateo 24. O sea, hay que investigar, documentarse, enriquecer más lo que uno ya conoce y un poquito más, ¿verdad? Así es, así es. Hacerle preguntas. Esa es una buena biblioteca a la que uno accede a través de esta plataforma y más es a DeepSeek, eh, pero tengo que averiguar cómo funciona. Yo el domingo, yo sé a quién le voy a preguntar cómo la está usando para que me enseñe, porque sí Ahí le quiero, preguntamos. sí, el domingo le preguntamos. Muy No, bien. la verdad que hay herramientas muy, muy, muy poderosas. Pero sí Sí, hay que, como decías vos, hay que saber qué preguntar y cómo preguntar. es, La pregunta vaga da una respuesta vaga. sí. Por ejemplo, fíjate que el, el viernes pasado nos venimos nosotros con los que tienen una iglesia y le dije yo, pues fuimos sacando poco a poco temas, ¿verdad? No habíamos tocado en nuestra relación de tan cortas en poquito tiempo que hemos estado. Le dije yo, mira, que vas a predicar el domingo. Estoy preparando mi mensaje. Entonces le dije, mira, ¿has considerado la oración de Jesús de Juan 17? Fíjate bien quién habla y lo que dice, que no es, es alguien hablando a través de Jesús. Ya me pusiste duda, me dijo. Lo voy a ir a estudiar. Yo no había visto eso, me dijo. Porque yo le traté de explicar, ¿verdad?
Entonces, sí hay que hacer preguntas de lo implícito. ¿Por qué está? ¿Verdad? Y eso le va enriqueciendo a uno el conocimiento. Yo le doy gracias a Carlos públicamente que nos ha enseñado a buscar. Sí. Bueno, pues no sé si hay más preguntas, hermanos, si no voy a parar la grabación. Sí. Sí, sí, que la pagues.